Nunca creí estar una vez más en un nuevo episodio de Un Café Virtual con Jesús. Pero la razón solo Dios la propone. Hoy quiero compartir con vos un regalo muy especial y también muy íntimo. Esta entrevista fue grabada hace un tiempo con el padre Francisco Sastoque, dominico, sacerdote, miembro de Célula Madre de Colombia, testigo cercano de los primeros pasos de nuestra espiritualidad y un hombre profundamente marcado por la providencia de Dios. Esta conversación nunca había salido a la luz, permanecía inédita y hoy, después de su partida a la casa del Padre, sentimos que este testimonio adquiere un valor todavía más grande. Ya no es solamente una entrevista, es una memoria viva, una herencia espiritual, una voz que nos sigue hablando desde la fe. En esta primera parte vamos a conocer al Padre Francisco desde sus raíces, su infancia, su familia, el dolor que marcó sus primeros años, el misterio de su vocación sacerdotal, su llegada a la orden de predicadores y esos caminos por los que Dios fue preparándolo, sin que él lo supiera, para una misión muy especial. Lo que vas a escuchar no es simplemente una biografía, es la historia de cómo Dios toma una vida, incluso desde el sufrimiento, y la va conduciendo con delicadeza, con fuerza y con amor. Te invito a escuchar con el corazón abierto, a hacer memoria, a dar gracias y a dejarnos tocar por este testimonio del Padre Sastoque, a quien muchos recordamos con gran cariño, respeto y profunda gratitud. Comenzamos. Pues querido Padre, es para nosotros un gran placer aquí Alejandro y este servidor tener la dicha de poder compartir con usted, orar un rato y poder entrar en sintonía con la oración, en la fraternidad, ¿no? Nuestra. Para mí es un gran honor tenerlo, Padre, y poder compartir con la familia, nuestra gran familia espiritual, no solo a nivel Colombia, sino también a nivel donde la espiritualidad ha llegado en varios países, y compartir con usted, pues, todo lo que nos quiera regalar esta noche en cuanto a quién es, cómo usted formó parte, o empezó a llegar a formar parte de nuestra espiritualidad. Pues uno de los primeros podría decir, pero bueno, bienvenido, Padre. Gracias. Gracias, Leito y Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegra mucho estar con ustedes, compartir estos momentos en esta noche que para nosotros aquí es una fiesta nacional. Es el Día de la Independencia de Colombia. Qué bonito estar con ustedes compartiendo. Gracias, Padre, sí. Y es la fiesta del Divino Niño también, ¿no? Sí, por lo que ha tenido un tinte político la parroquia del Divino Niño, que allá van siempre todos los presidentes a hacer oración, etcétera, ¿no? Entonces sí se toma la fiesta del Divino Niño por ser 20 de julio. Y el 20 de julio está allá el santuario, que se llama el santuario del 20 de julio, el Divino Niño. Claro. Interesante. No, definitivo. Pues, Padre, si le parece, nos guía en la oración para ponernos en las manos de Dios, ¿no? Cuando uno se reúne para estar con Dios, para uno acercarse al Señor, uno normalmente le pide a Él que le acepte, que le dé esa capacidad de uno llegar cerca de Él. Creo que es bonito que comencemos esta reunión en la tarde de hoy orando con la oración al Señor de la Misericordia, que usted la conoce muy bien y que por cierto es muy hermosa, y además porque está dentro de una realidad histórica que es muy valiosa, como es la paz, como es la misericordia. Entonces, en un acto de fe, de sencillez,
Digámosle a Dios, Dios de la misericordia y el perdón, Dios de la misericordia y el perdón, ten compasión de mí. ten compasión de mí. Tú eres el agua viva Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades Fortalece mis debilidades con tu gracia. con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. sino por exceso de misericordia. Dios mío, Dios mío, te doy mi voluntad te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor. Hazlo ahora, Señor. Destruye mi maldad. Destruye mi maldad. Lléname de ti, Lléname de ti, ahora y aquí. ahora y aquí. Dios y Señor mío. Dios y Señor. Amén, Amén. amén, Amén. 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 Que el Señor nos bendiga, nos asista con su Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Encomendémonos también a la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo. Ella es nuestra Madre, nuestra protectora, nuestra maestra, nuestra guía, el camino para llegar a su Hijo. Digámosle algo que a ella le encanta escuchar, y es recordarle todos los momentos sobresalientes de la encarnación. Dios te salve María, Dios te salve. llena eres de gracia, Llena eres de gracia. el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, Bendita tú eres entre todas las mujeres. y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros los pecadores, ahora ahora y en la hora de nuestra muerte. y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Nuestra Señora de la Nueva Alianza, ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, María. Bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, mi Dios y mi Señor. Jesús,
Pues Padre, muchísimas gracias por esa oración tan hermosa, como siempre una linda combinación de nuestra Madre Iglesia, la Anunciación y con María y esa oración que nos ha regalado la espiritualidad para reconocernos pecadores y reconocer a nuestro Padre misericordioso. Padre, yo siempre he tenido una admiración muy grande para todos aquellos fundadores de esta espiritualidad que a mí me ha impactado muchísimo. Y yo escuchaba el otro día que usted me decía que usted llegó a conocer al Inito inclusive antes de que la espiritualidad arrancara. Pero antes de entrar en ese tema, Padre, me gustaría, no sé, tal vez que usted nos platicara un poquito cómo llegó usted a inclusive ser sacerdote y terminar con esa orden tan hermosa de nuestra Iglesia Católica que son los dominicos. Uy, pues eso es muy largo, Leito. Es muy largo, pero vamos a hacer una pequeña síntesis de todo ello. Mi padre era de Cundinamarca y mi madre santandereana. Yo soy de los menores de los 8 hijos que tiene mi mamá. Soy de los menores. Casualmente hace pocos días, el 16 de julio pasado, se cumplían 69 años del asesinato que le hicieron a mi papá. Yo no lo conocí. Inmediatamente le quitaron a mi mamá todo lo que tenía. Él trabajaba, era un técnico de ferrocarriles, estaban extendiendo la red de ferrocarriles hasta Santander. Y por eso yo nací en Chiquinquirá también. En ese tiempo tenían ahí la casa ellos. Entonces vino ese asesinato, le quitaron a mi madre todo lo que tenía, nos echaron de allá todos. El mayor tenía 16 años, todavía un niño. Los demás, imaginen cómo seríamos. Yo no conocí a mi padre, no, fue imposible. Lo único que sé es que se separaron ahí. La mayor de mis hermanas, que era la segunda de los hermanos, tomó a los más pequeñitos y se los llevó. Los otros se quedaron con... Sí, bueno, dos se fueron de la casa un tiempito a esconderse y en la casa solamente quedó mi madre y una hermana, nada más. Cuentan que a mí me llevaron para Santander junto con los más pequeñitos y mi hermana mayor nos llevó a vivir en una cueva. Sí, nos llevó a una cueva. Y ahí lo que ella podía conseguir para darnos de comer. La razón por qué salimos para allá, según ellos, es porque por la noche llegaban a la casa a matarnos a todos. Entonces al principio nos escondían a todos que entre un poco de maíz y nos decían no respiren. Y un bebé, ¿cómo va a hacer caso y cómo va a entender eso? Lo cierto es que llegaban allá y con unas punzas o unas varas grandes de hierro lo entraban entre el maíz así como a chuzar al que estuviera allá. Pero nunca nos pasó nada. Dios nos protegió. Después de algunos años ya nos volvimos a reunir todos en Chiquinquirá. Mi mamá había construido en un lotecito que tenía y que no sabían que era ella. Consiguió cómo hacer una especie de enramada y construía ya una especie de como dijera yo, un poco de tablas encima y medio cogidas con algún poco de alambre y allá hizo la casa. Y ahí comenzamos a salir adelante todos. Todos somos profesionales, todos estudiaron, son 3 médicos, 2 religiosas, etcétera. ¿Sí? Eso hizo esa mamá, esa madre tan especial, una santa para mí, que es mi madre. Ahí fuimos saliendo lentamente y yo nunca pensé
en entrar a una comunidad religiosa, jamás, no era mi vocación, ¿no? Sin embargo, mi hermana mayor sí tenía en mente entrar a una comunidad religiosa. Ella se dedicó, tan pronto terminó tercero o cuarto bachillerato, entonces que eso ahora es octavo y noveno. Ella se retiró de ahí y se fue a Bogotá a estudiar alguna secretaría especial para trabajar en un banco. Y así fue que al año se regresó y ya la recibieron en un banco para trabajar. Y ella trabajaba más que todo era para darle o pagarle parte del estudio a mi hermano el mayor que estudiaba medicina en la Nacional aquí en Bogotá. Cuando mi hermano mayor terminó de estudiar medicina, le dijo, bueno, yo ahora colaboré, ahora tú tienes que colaborar a todos los demás. Y se fue para el convento. Esa fue la primera que es religiosa. Hoy tiene 85 años. Bendito Dios. Está en Cali. Y ha tenido una vida religiosa de mucha categoría, de mucha importancia. Y luego la otra, que es religiosa también, ella terminó bachillerato y de una se fue para el convento, que es la dominica. La primera es carmelita, ella es dominica. Son las dos religiosas. Ya los demás seguimos estudiando cada uno en nuestras áreas. Yo terminé mi bachillerato, entré a estudiar en la Universidad Nacional en Bogotá. ¿Sí? Pues nosotros buscábamos siempre lo más económico. Entonces estudiamos en un colegio oficial, el Liceo José Joaquín Casas de Chirinquirá, de lo mejor que había en el país en ese momento, y luego a la Universidad Nacional. No había más que hacer. Si uno no estudiaba así, no podía estudiar. Pero una tarde me puse a pensar, un sábado, estaba solo aquí en Bogotá, y me fui a comer un helado. Efectivamente, había una heladería nueva. Dije, voy a comprarme un helado. Me compré el helado. Y me puse a pensar, oye, ¿qué será de mí dentro de 15 años? Y desde entonces yo siempre acabo retiros, hago esa pregunta. ¿Qué será dentro de tal y dentro de tantos años? Y sí me vi ya un médico famoso con una especialidad en cardiología, con plata, con una posición intelectual muy buena. Un gran médico, me veía así, casado, con 2 niños. Bien, bien. De un momento a otro me di cuenta, no me sentí feliz, mejor dicho. Dije, esto no es lo mío. Y fuera de la universidad y al convento, sin pensarlo 2 veces. Lo decidí en menos de 5 minutos. De una, sin más. Y ya yo no sabía para dónde irme porque no conocía nada de esto, ni que había que prepararse uno para ello. Y qué era lo que se hacía allá, no tenía ni idea, ni idea. Es como si les preguntara a ustedes qué hay detrás de esta pared, ¿no? Tampoco, igual, igual. Bueno, me fui para el convento. Estando en el convento, lo primero que me dice, bueno, mañana entonces la levantada a las 3:30 de la mañana. Y ¿cómo así que a las 3:30 de la mañana? Si mañana es sábado. Y yo en la casa me levanto a las 10:30 de la mañana. No, que a las 3:30 de la mañana tiene que levantarse. Pues me fui, pues me levanté porque ¿qué más podía hacer? Sin embargo, sí me sentí bien. Por la noche teníamos un rezo, yo no sabía que había que rezar, ¿no? Y me meto a una comunidad nada menos que contemplativa, que son los dominicos. Entonces, pues fue bien curioso eso porque yo llegué por la noche al rezo en la capilla, todo era en latín, yo no sabía nada de latín, pero tenía que uno rezar en latín sin saberlo, ¿sí? Entonces ya fui al rezo, yo miraba a todo el mundo como si fueran payasos de lo que están haciendo aquí, yo no sabía nada de rezo coral. Bueno, pasó así el tiempo y llegó el final de la liturgia de la tarde y comenzaron a cantar una salve que después supe que era la salve original de los dominicos del siglo ¿qué? Del siglo XII. ¿Sí? Del siglo XII. Me dejó embobado. Hasta ahí llegué yo. Ya no hubo más que hiciera más, ¿no? Ya, con eso basta. Solamente escuchando la salve de los dominicos. Preciosa. Ya no fue más. Lo único que yo hacía era pedirle mucho a Dios
que yo no me fuera a salir de la comunidad, que lo mío era una decisión para siempre. Yo no venía aquí a probar si sí, que no, que tal. No, yo venía aquí era a ser religioso hasta que me muriera. Que a ver si sirvo o no sirvo. No, yo no tuve esa pregunta nunca. Nunca. Entonces ya, dígale, Señor, si yo tengo que retirarme de aquí, que sea por enfermo. Denme una enfermedad tremenda que me saque de aquí. Pero yo no voy por otra razón. Y decía que era por orgullo mío también y por familia, claro. Lo cierto es que ya pasó unos días así, yo todos los días rezándole eso al Señor. Me llegó una carta de la Universidad Nacional, por ahí la tengo todavía, donde el secretario general me decía, tiene tiempo de aquí, digamos, de aquí al 1 de agosto, para que se matricule en la universidad. Entonces, nosotros no podíamos recibir nada, ni una carta, ni un dulce, nada, absolutamente nada podíamos recibir de nadie cuando estábamos allá. Si a mí me encontraban una moneda de 5 centavos, si me la encontraban, fuera de la comunidad inmediatamente. ¿Y 5 centavos qué podía hacer hoy? Pues digamos que 5.000 pesos. Eran 5 centavos. Si me encontraban un dulce, me podían echar inmediatamente. Yo no tenía por qué tener nada de comidas allá. Eso me pasó así. Entonces, bueno, me llamó él, el superior, y me dice, bueno, Francisco, ¿qué vamos a hacer? Mire, te llegó esta notica. La miré. Me sorprendió que era la universidad. Y sí, me decían efectivamente que a partir de tal día, si no me matriculaba, pedía la entrada a la universidad. En ese momento me puse a pensar, oye, ¿qué tal que yo estoy equivocado y me meta aquí, que esto no sea lo mío, y pierda mi carrera en la nacional? ¿Se da cuenta el problema tan delicado? Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió ir nuevamente al superior, le dije, mire, padre, ¿me puede dar permiso para ir hasta la Universidad Nacional y ir concretamente a la Secretaría General de la Universidad? Y así vaya. La Universidad Nacional queda en la carrera 30 con 45. Yo vivía en la carrera primera con 68. Desde allá me bajé caminando hasta la universidad. Nosotros no teníamos plata para nada. Ya llegué allá, hay un poco de gente ahí, ya me atendieron. Me preguntó qué venía a hacer. Y dije, no, quiero hablar con el secretario general. Y yo, soy yo, todo bravo. Entonces ya le dije, mire, si me presenta un problema, yo no puedo matricularme. Si me presentó un problema gravísimo, no puedo. O se matricula ya o pierde el cupo en la universidad. Y no, déjeme un semestre, a ver si se solucionan estas cosas y ya. Ya le dije que no. O se matricula ya o pierde ya el cupo. Le doy 2 minutos. Pasó 2 minutos, me dije, ¿qué hizo? Pierdo el cupo. Y me fui. Me vine llorando desde allá hasta el convento de Santo Domingo. Solo, aguantándome esa situación tan tremenda. Ya llegué al convento. Ven, yo sabía que me estaba observando el superior. No le dije nada. Pasó esos días, 4 o 5 días. El último día de la semana me llamó. Y oye, cuéntame una cosa. ¿Qué te dijeron en la universidad? ¿Qué has decidido? Es como si sabía ya lo que decía el contenido de la carta. Él sabía que tenía que decir sí o no. Él estaba convencido de que yo le había dicho ya al secretario que me matriculaba en la universidad, que yo me había matriculado en la universidad. Y dije, no, padre, decidí continuar aquí y me agaché a chillar. Y desde entonces, Dios me ha concedido todo. Y todo que día caí en la cuenta de un recordatorio que yo tengo de los 25 años de sacerdote, muy especial, ¿sí? Que coincide con eso. Ya ahorita lo conseguiré, a ver dónde andará, por ahí, está botado. Bueno. Y es lo que yo coloqué sin saberlo y tampoco pensando en eso a los 25 años de la vida sacerdotal. Y ya seguía adelante. Desde el primer momento tuve muchos inconvenientes con los compañeros,
porque ellos iban en otra cosa, yo era muy serio en mis cosas, ya había tomado una decisión, yo estaba jugando, los otros todavía no tenían nada claro. Bueno, lo cierto es que seguí, nunca me aplazaron en lo más mínimo, siempre tuve buena calificación, yo no me quería ordenar, yo tenía unos planes especiales para mi vida, entonces yo decía, si me ordenan, me bloquean aquí, y casi que en cierta forma me obligaron, a la ordenación. Normalmente a uno le dicen de la ordenación unos 8 días antes, o 20 días a lo sumo. Pues yo desde antes de mitad de año ya sabía que me ordenaba a final de año. Y logré conseguir al arzobispo, en ese momento era el arzobispo de Tunja, un gran predicador, Augusto Trujillo Arango, que siempre predicaba los Viernes Santos, ese para que me ordenara. Y ya, me ordené con una cantidad de inconvenientes, incluso a los 2 años después de que me pasaba un poco de problemas en la comunidad, me llamó el superior y me dice, oiga, Francisco, cuéntame una cosa, ¿por qué es que ha habido tales y tales inconvenientes? Le dije, ¿cuál es, padre? Me nombró. Y él no sabía. Y empezó hace más de 2 años. Entonces le dije, no tenía ni idea, padre. Pero si donde yo sepa, me voy inmediatamente. No lo pienso 2 veces. Me voy inmediatamente. ¿Sí? Por mi orgullo de familia. Yo no me aguanto eso. Fue lo único, pero supe fue 2 años después. Dios no permitió que yo supiera a tiempo. Para no embarrarla, ¿no? ¿Cómo te parece? Ahí vamos apenas iniciando en el año 76. ¿Mm? Increíble, padre. Yo no sabía, obviamente las familias de esos tiempos éramos muchos hijos. Yo soy de una familia de 6, soy el Uy, qué bueno. sexto. Sí. Entonces ahora que me dice que usted es uno de 8, increíble. Y pensaba, no, o sea, es impresionante cómo usted pasó esas con su familia, con sus hermanos. Me llama mucho la atención, sobre todo porque, bueno, en esas circunstancias, ¿no? Que en nuestros países, pues, y en Colombia también, pues hay circunstancias bastante dramáticas con las familias en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Pero como usted dice, Dios los protege y es porque definitivamente había pues también una familia de oración, una familia creyente, fervorosa y el Señor siempre tiene grandes planes con eso, ¿no? Entonces, Eso es me muy impacta. importante, Leito. Ahora tú me haces acordar de algo especial que apenas lo vine a descubrir hace 3 días. En 3 días. serio. Y es lo siguiente. Resulta que yo cuando yo tomé la decisión de seguir en la comunidad, me encontré con mi novia. Era una morena muy linda. Ella estudiaba un año después de mí y era de Ibagué, era una tolimense. Muy bella la niña. Entonces un día le invité yo ahí a Lourdes a comernos un helado, un sábado. Él fue como los 8 días de que tomé la decisión de entrarme. Y ya comiéndonos el helado, le dije, se llama Ruth. Le dije, oiga Ruth, quiero decirte algo muy importante. ¿Sí? Me dijo, sí. Dije, sí. Y yo pensaba, ¿cómo le digo a esta mujer? Yo no soy capaz, de un momento a otro se me le dije, si sabes, me voy para el seminario, me voy para la vida religiosa. La niña lo único que hizo fue agachar la cabeza, se puso a llorar y se dio la espalda y ni más. ¿Qué tal eso? Wow. Durante toda mi vida he querido volverla a ver. La he querido ver otra vez. Primero porque yo la quería. Segundo Claro. lugar porque el romance de esa época, si uno era muy atrevido, le besaba el dorso de la mano, máximo.
Eso era ni que fueran niños de 6 añitos. Entonces, qué bonito uno volverse a encontrar con ella. Sí, bueno, hasta ahí va toda la historia. Pero resulta que hace unos días dije, voy a averiguar, a ver si logro conseguir algo de Ruth Barrero, ¿sí? Y me puse a buscar Ruth Barrero. Bueno, el tema de otros apellidos, dije, no, ya no, bueno, finalmente, resumiendo, entonces me encontré, o como dicen, me topé con la película Historia de Ruth, ¿sí? Una historia de este gran personaje, o esta gran mujer del Antiguo Testamento. Y me puse a mirarla con cuidado. Pues muy parecida a mi novia. ¿En serio? ¿Ah? Hace 3 días. Hace 3 días. Y muy cierto, es decir, a partir de ahí me di cuenta de la cantidad de cosas que Dios hacía conmigo. ¿Por qué? Porque es que Ruth es una moabita, no es judía. Es la nuera de Noemí, que era la mamá de Amón, el esposo de ella, que la convirtió. Después ella se vuelve, ya cuando le matan al esposo, el mismo día que se casó, le mataron al esposo. Entonces, no, lo cierto es que, resumiendo, ella se va de ahí hacia Belén. Y en Belén va a hacer su vida después de una cantidad una vida muy tormentosa, de mucho sufrimiento, de mucha angustia, ¿sí? Pero una mujer muy inteligente. Y allí finalmente se casa y va a dar a luz un muchacho, un niño, Boz, que va después a dar a otro, que es Isaías, del cual nace David el rey. Entonces uno mira todo eso y dice, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo con esto? Y esta pobre China sufriendo aquí y Dios allá haciendo las cosas como jugando así, ¿no? Entonces, obvio, pero lo mismo hizo Dios conmigo. Lo mismo hizo Dios conmigo desde el primer momento. ¿Mm? Claro. Sí, desde el primer momento me estuvo cuidando todo el tiempo y preparando para cosas muy importantes que tenía que hacer mañana. ¿Mm? Todo me preparó. Y Él me ha preparado en 2 ocasiones, 3 ocasiones. Me ha preparado. ¿Y cómo? Si me va a poner a hacer un trabajo especial, me prepara durante 10 años. 10 años. ¿Mm? 10 años. ¿Cómo te parece eso? En esa primera fase, en el año 84, yo estaba en Chiquinquirá. Desde el 83 yo estaba en Chiquinquirá. Y en el 83 yo invité al Papa Juan Pablo II a Chiquinquirá. Yo era de los menores del capítulo general, creo que era el segundo, de todos los frailes dominicos del mundo que nos estábamos reuniendo allí en Roma. Y fuimos a visitar al Papa, ya nos atendió. Fuimos a presentarle al superior de la orden. Entonces, sí, cada uno iba pasando por allá, los mayores y los últimos eran los menores, ¿no? Como siempre ha sido en la orden. Pero resulta que cuando yo pasé por allá, le dije, Santidad, yo vengo de Chiquinquirá. Allí tenemos la imagen de la Virgen de Chiquinquirá. Y va a cumplir 400 años de la renovación del lienzo. Santo Padre, ¿por qué no nos acompaña para la celebración de los 400 años? Y dijo aquí así, oh, Chiquinquirá. Sí, así lo dijo. Y la doctora, oh, Chiquinquirá. Imagínense, yo quería saber que unos años después iba a estar en Chiquinquirá. Y yo lo invité. Y ya desde entonces yo sabía, cuando estaba yo allá, algo me dijo que yo iba a ser el superior. Y comencé a hacer todos los contactos en Europa para muchas cosas. ¿Ya? Y estando ya en Roma, por allá en los lados, entonces ya pregunté dónde conseguía el oro para arreglar la basílica, hacerla lo mejor posible porque era para la reina. Claro. Y la reina se merece todo lo mejor para ella. Todo lo mejor para ella. Entonces, cuando llegué a Chiquinquirá después del capítulo general, alguno me preguntó, y si usted fuera el prior,
¿qué tiene que hacer en la basílica? Y dije, yo no tengo ni idea de qué tengo que hacer como prior, yo lo único que sé es que hay que hacer esto, esto y esto y esto. Y yo sí sabía que me iban a nombrar. Pues a los 3 días me nombraron de superior y rector del santuario de Chiquinquirá. A mí me nombraron a las 12 del día con la procesión y a las 3 de la tarde ya comenzaba yo a trabajar para la basílica. Como si tuviera todo eso organizado. ¿Sí? A las 3 de la tarde, de una. Y a mí me nombró fue la Virgen de Chiquinquirá para que le celebre sus 400 años. Y a partir de este momento me pongo a esa tarea. Pero Dios me fue preparando durante todo ese tiempo, antes, para eso y otras cantidad de cosas. ¿Ya? Hasta que llegué, sí, en esas épocas tan importantes tuve que celebrar 3 acontecimientos en Chiquinquirá. El 30 de mayo del 86, 350 años de los dominicos en el santuario, como rectores del santuario. El 3 de julio del 86, la visita por primera vez de un papa a Chiquinquirá, y concretamente a visitar la Virgen de Chiquinquirá. Ya antes había venido Pablo VI, pero él vino fue por otras razones, a una conferencia episcopal. Y el 26 de diciembre del año 86, 400 años de la renovación del lienzo. Yo fui el 4º prior que celebra un acontecimiento de esos. Wow. El primero es el padre Tovario Bendía, que tiene un libro especial que dice la verdadera historia de la Virgen de Chiquinquirá. Es lo primero que existe de la Virgen de Chiquinquirá. El segundo era un padre de apellido Betancur. Y parece que lo único que pudo hacer, porque llovió mucho, fue una carrera en costalados, no hizo más. El tercero fue el restaurador de los dominicos en Colombia después de la extraustración, el padre Buenaventura García, que dice que va a dar impulso al nuevo santuario. Y el cuarto soy yo, este pobre diablo. Yo fui el cuarto. El quinto no ha nacido todavía. Por ahí en unos 20 años debe estar ya para nacer. Eso. Entonces, ese es un acontecimiento. ¿Cómo me preparó? Bueno, pues yo sí, mirémoslo. Por la cantidad de cosas que tuve que hacer. Eran muchas cosas. Yo tenía que tener hasta 10 cosas, reuniones cada día, con toda clase de personajes, con el presidente de la República, con los altos mandos militares, con distintos ministerios, con el gobernador, bueno, con todo el mundo. Y yo era un bebé todavía. Entonces, ¿cómo me enseñó él y cómo me vio? Ah, bueno, igual. Exactamente igual. ¿Sí? Eso sucedió en aquel momento. Esos 3 días blancos. Estando en esa época, en el año 84, un 13 de mayo, me encontré, yo estaba allá en la basílica celebrando la Eucaristía a los peregrinos. Y resulta que termina la misa y normalmente uno se queda un rato ahí para bendecir los objetos religiosos, para bendecir a los niños, para escucharlo a los peregrinos, bueno, tanta cosita que uno hace ahí. Y luego cantar todos la salve a la Virgen. Terminé eso, entonces inmediatamente me llegaron ahí, padre, lo necesitan 2 señores. Entonces yo pensaba que era alguien que venía de la televisión, que ellos me iban a hacer una entrevista para la visita del Papa. Me dije, no, dígales que ya voy. Bueno, ya me fui para allá, llegué allí y me encontré esos 2 señores, no los conocía. Uno era Antonio de la Rosa. Él se puso de pie y se presentó, mire, yo soy fulano de tal, trabajo en tal parte, bueno, me dijo toda la información. Y luego se levantó otro, un poco más bajito de estatura, moreno. Yo soy Lino Sevillano, soy un abogado. Fue todo lo que me dijo. Fue el primer encuentro, 13 de mayo del año 84, lunes. Qué regalo tan grande acabamos de recibir. Escuchar al padre Francisco Sastoque es descubrir cómo Dios va escribiendo una historia mucho más profunda de la que el ser humano alcanza a comprender en el momento en que la vive. En este primer episodio, pues hemos recorrido su infancia marcada por el dolor,
la fortaleza impresionante de su familia, de su mamá, el testimonio heroico de esa madre, su discernimiento vocacional y esos caminos misteriosos con los que el Señor fue formando su corazón sacerdotal. Y quizás lo más impactante de todo es ver cómo incluso muchos años antes de conocer la espiritualidad, Dios ya venía preparándolo silenciosamente para una misión que él mismo todavía no alcanzaba a imaginar. También hemos escuchado ese primer encuentro con Linito, casi como una semilla sembrada providencialmente sin que el padre Francisco pudiera sospechar lo que vendría después. Pero lo más impresionante apenas comienza. En el próximo episodio, el padre Sastoque nos contará cómo llegó verdaderamente al corazón de la espiritualidad, su llegada a Restrepo, el encuentro con Roque, las hijas de la Madre de Dios y ese momento inesperado en el que terminó leyendo cientos de actas por primera vez. Y ahí comienza una de las partes más profundas y sorprendentes de todo este testimonio. Gracias por acompañarnos, gracias por hacer memoria con nosotros y sobre todo, gracias Padre Francisco Sastoque por habernos dejado este hermoso testimonio de fe, humildad y fidelidad a Dios. Nos vemos en el próximo episodio.